Hola, yo soy Roberto Rosano y pues bueno, soy artista visual, soy ingeniero en biotecnología y soy maestro en filosofía contemporánea. Entonces yo creo que mi perfil se puede simplificar de ese modo. Dentro de mi trayectoria hay 4 exposiciones individuales como artista. He expuesto en el Museo de la Ciudad, he expuesto en el Centro de las Artes, he expuesto en el Patio Barroco de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, también en proyectos privados, en un proyecto en particular que se llamó Vergüenza o Paz este año. Y he tenido más de 7 exposiciones colectivas en distintos lugares de la República, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato, en Jalapa, en Puebla y en Querétaro también. Me representan varias galerías en Querétaro y en Yucatán y en la Ciudad de México. Y bueno, también una pequeña galería en Londres, con quien estoy muy feliz de estar trabajando también. En términos como docente, también me he desenvuelto desde hace 10 años como profesor privado de matemáticas y ciencias para nivel medio superior y superior. Y bueno, como filósofo, acabo de concluir summa cum laude mi posgrado en filosofía contemporánea y mi tesis habla sobre el fenómeno de la información. Bueno, también he escrito para el Diario de Querétaro. Escribí la columna de arte del Diario de Querétaro durante 4 años y medio. Y bueno, ahora soy director de la Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada. Si clasificáramos a los artistas de acuerdo a el perfil que tienen, yo creo que yo me consideraría o yo podría ser clasificado como un artista investigador. Mi obra es una indagación, es una exploración más o menos rigurosa en términos artísticos sobre un tema más conceptual o que tiene que ver con otras instancias como son las matemáticas o la filosofía. Mi obra solamente habla del tema de la información. La información no entendida como los datos de las computadoras, sino la información entendida como aquello que subyace a todos los procesos de comunicación, de manera que la información es un tema muy amplio y muy importante, que se funda en la noción de la diferencia, en la noción fundamental de la diferencia. Y justo esa noción es la que exploro con mis cuadros. Todo lo que hago es generar diferencias, generar distinciones, generar formas que luzcan diferentes una de la otra y que sin embargo conserven ciertas características en común de manera que se puedan agrupar en familias de estructuras. Yo solo pinto estructuras de información. En ese sentido, pues mi obra forma parte también de mi tesis de maestría en filosofía contemporánea. Y bueno, creo que va muy de la mano con las investigaciones teóricas y conceptuales que he hecho a lo largo de mi vida, sobre todo en relación al tema de sistemas dinámicos complejos y bueno, obviamente teoría de la información y filosofía de la ciencia contemporánea. Me defino también como un artista limítrofe entre la abstracción y la figuración. Mi obra vista desde lejos o sin mucha atención parece abstracta, pero cuando uno se enfoca en ciertos sectores de las piezas, surge la figuración, surge la figura. Uno empieza a reconocer formas. Y entonces eso hace que mi obra esté en este territorio limítrofe entre lo figurativo y lo que es completamente abstracto. En general trabajo con blanco y negro porque es un asunto binario, ceros y unos, como si fuera una ecuación o como si fuera un sistema informático convencional. Sin embargo, ahora ya me estoy moviendo al color porque he comprendido nuevas cosas. Asimismo, creo que mi obra puede ser entendida desde una perspectiva conceptual como arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo se interseca con ideas propias de nuestro mundo contemporáneo, de la actualidad. Y yo creo que pocas de esas ideas son tan relevantes como las de la ciencia. Las ciencias naturales y las ciencias formales son actualmente
una de las ideas fundamentales para comprender los procesos de transformación que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo creo que adolecer de esa formación es algo pues terrible, ¿no? Y considero que las artes deberían de enfocarse en relacionarse con esas otras cosas, con esos otros aspectos, con esos otros territorios epistémicos, para generar diferenciales de valor también. Me parece que la reiteración, como ya aburrida en los mismos temas y en los mismos tópicos, tanto del arte contemporáneo como del arte tradicional, ya eso ya debería morirse porque pues ya, pasó de moda. Yo creo que el tema de definir al arte, de conceptualizar al arte, es sumamente importante. Hay muchos artistas actualmente que consideran que no podemos ya seguir con esta discusión porque la consideran caduca, pero eso es un error. Cualquier discusión seria en relación a algo precisa fundarse en entender o poner de fondo lo que entendemos por ese tema, ¿no? En el caso del arte, pues yo creo que la idea de qué es el arte es fundamental para comenzar a hablar de él. Y en ese sentido yo me perfilo a las ideas de un teórico del arte uruguayo-americano llamado Luis Kamnitzer, que es excelente. Y bueno, él define al arte como aquello que está más allá de cualquier categoría, aquello que es incategorizable, aquello que por su naturaleza, por sus características, forma parte de algo distinto a cualquier otra categoría, y entonces en la ausencia de categorías para ese objeto o esa situación es que le denominamos arte. Yo creo que esa definición conserva el misticismo del arte sin volverlo metafísico. Sigue siendo un proceso inmanente, sigue siendo un proceso humano, sigue siendo un invento humano definitivamente, pero sí le da la cualidad de ser otra cosa. El arte no es activismo, el arte no es matemáticas, el arte no es filosofía, el arte no es ciencia, el arte es arte. Se puede intersecar con todos esos territorios y con muchos más, y en ese sentido se vuelve relevante, interesante, valioso, pero el arte es otra cosa, es una investigación que tiene que ver con un lenguaje propio. En el caso de los artistas visuales como yo, pues tenemos que entender y tenemos que indagar en el lenguaje de las artes visuales, el lenguaje pictórico, el color, la forma, la composición, la conceptualidad, la perspectiva, el trazo. Todas esas cosas son fundamentales, y un artista que no las entienda o que no las investigue o que considere que su obra es relevante solo porque habla de causas sociales está completamente errado y vive en un mundo que no es artístico. Claro que pues reconozco existen muchas otras visiones en relación a lo que es el arte o a cómo se define el arte, y bueno, fundamentalmente desde mi tesis yo propongo que el arte sea considerado o puede ser considerado una situación. El arte es una situación que emerge de la interacción de muchos factores. Entonces el arte no es un objeto, el arte es ese objeto más todas las personas que forman parte de la situación que le da origen, los mitos que se cuentan en relación a él, las historias que se cuentan en relación a él. Todo eso es fundamental para poder comprender la importancia que tiene una obra. Pensemos en un caso muy sencillo como el de Picasso. La obra de Picasso es magnánima en términos de lenguaje pictórico, su estudio de la composición es brillante. Sin embargo, Picasso es el mayor genio de la plástica, no por su extraordinaria labor en relación a la composición, sino por habernos convencido a todos de que su obra no eran caricaturas, de que su obra era arte. Entonces, el arte no es solo el objeto, el arte son las historias que se cuentan alrededor de él. Yo defino mi obra como pintura contemporánea. Si bien no descarto el que pueda acercarme a otros territorios en el futuro, como el performance o la instalación o algo más escultórico, que me interesa bastante, pero pues bueno, ahora no he tenido tiempo de estar investigando tanto eso, entonces con el paso del tiempo seguramente llegará. Defino la abstracción también, o considero que la abstracción puede definirse como una tendencia pictórica
en la cual no se reconoce propiamente ninguna figura. Lo abstracto es aquello que no forma parte del territorio de lo real, de las formas reales que podemos reconocer en la vida cotidiana. Lo abstracto no es reconocible, lo abstracto no tiene una figura, lo abstracto solamente genera sensaciones o genera ideas que están más allá del mundo de los fenómenos, del mundo de los fenómenos reconocibles aquí. Yo creo que puede coquetear en gran medida con una indagación más conceptual, pero definitivamente lo conceptual pues tiene que ver con una tendencia, con una tercera tendencia o tercera gran tendencia dentro del arte. Entonces está esta parte más figurativa, está una exploración más abstracta y también está una exploración más conceptual. Algunas de las influencias más importantes en mi trabajo, yo creo que serían, en primer lugar, Vasily Kandinsky, que realmente fue uno de los primeros artistas cuya obra conocí y que me influyó sobremanera, y que luego fue muy difícil desprenderme de sus ideas y de su trabajo. Kandinsky no solamente fue un artista plástico, sino que fue un teórico. Él formó parte de la Bauhaus y escribió varios libros sobre teoría del arte que, sí influyeron bastante al principio de mi carrera. Yo creo que también Picasso, me encanta su estudio de la composición y me encanta su estudio del color y de la línea. Creo que Picasso es uno de los artistas más relevantes para ser estudiados actualmente y en todos los tiempos. Joan Miró también, pero solamente su intuición naif de explorar el arte desde su interior y desde lo que él considera como más propio, sin importarle nada. Eso me encanta. Y bueno, más allá de eso, a algunos artistas mexicanos, obviamente los muralistas me han influido sobremanera, sobre todo Siqueiros. Considero que Siqueiros es el verdadero padre del muralismo y uno de los grandes agentes de cambio de este país. Y bueno, de artistas más contemporáneos, yo creo que podría describir o podría mencionar a Gabriel Orozco, que es un artista muy interesante, mexicano, que ha logrado compaginar tanto la parte de vender un chingo, ¿no? O sea, como ser un gran producto comercial, o que su trabajo sea un gran producto comercial, con el que pueda seguir siendo una investigación más o menos sincera. Todo lo sincero que puede ser un negocio a gran escala, que no es la gran cosa, pero pues así es como funcionan las cosas. Otro de los artistas más relevantes, creo, de la contemporaneidad ya mundial sería Anish Kapoor, que es un artista de la India. Él ha hecho cosas interesantísimas. Por ejemplo, mandó a investigar en una universidad inglesa el color más negro del mundo. Entonces le produjeron el color más negro del mundo, que refleja el 99% de toda la luz del espectro electromagnético. Entonces es un negro realmente negro, como el del espacio. Y a mí me parece que lo que hace Anish Kapoor en ese sentido también es intersecarse con la ciencia. A lo mejor él no comprende los discursos de la ciencia, pero sí tiene el dinero para financiar una investigación de ciencia básica, y eso ya es bastante bueno. Entonces creo que él pone un ejemplo interesante de sobriedad, de recursos utilizados en investigaciones alternativas, artísticas, pero también con otros fines. Y bueno, su conceptualismo es impresionante. La manera en que él explora el vacío, o en que él explora pues el absurdo, o algunas de las ideas más interesantes de la contemporaneidad, como el otro, ¿no? La idea de la otredad, de reconocer al otro, creo que es muy contemporáneo. Y pues simplemente, ¿no?, lo podemos ver en la intersección que tiene ese estudio de la otredad con algunas tendencias filosóficas súper interesantes, como la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. El arte contemporáneo es todo un tema. Si uno es artista en la actualidad y no es artista contemporáneo, entonces ¿qué carajo es? ¿Y qué carajo está haciendo? Los artistas tradicionales, los artistas jóvenes que siguen pintando temas tradicionales y demás,
pues está bien, ¿no? Es decir, siempre es necesario como una cosa histórica, siempre es necesario conservar la memoria, pero pues es más importante proponer nuevos cauces y nuevos motivos y nuevas vías hacia otro devenir, porque evidentemente las vías que se han propuesto hasta ahora solo nos han llevado al colapso ecológico. Eh, Hay dos formas de entender el arte contemporáneo. Como el arte que está siendo producido en este momento por artistas vivos, que es una visión un tanto naif, un tanto kitsch pensarlo de esa manera, y el arte contemporáneo como entendido como una tendencia artística que tiene sus propias finalidades y sus propios conceptos y sus propias direcciones y orientaciones. Yo creo que mejor vamos por ese lado, porque si no la discusión sería estéril. Realmente si definimos al arte como todo lo que se produce actualmente, pues entonces solo es el arte de nuestro tiempo, pero no es el arte contemporáneo en el sentido de lo que entendemos por contemporáneo en esta otra visión. El arte contemporáneo como tendencia artística, entonces lo que hace es explorar temáticas en primer momento de carácter social. O sea, el arte contemporáneo necesita tener una aplicación o una intersección con lo social, con el otro. Si no indaga en hacer justicia con el oprimido, entonces no está siendo verdaderamente contemporáneo. Y pensémoslo de este modo. ¿Qué es lo que define al arte contemporáneo como tendencia? Lo define que sus creadores o sus autores sean personas contemporáneas. Una persona verdaderamente contemporánea va a ser capaz de intersecarse con los discursos de su tiempo, porque estará a la altura de la historia, estará a la altura de su tiempo, o sea, contendrá en él todos los mitos que forman parte del haber cultural de su época. Una persona que no conoce algunos de los mitos más importantes de la contemporaneidad en términos de ciencia básica, en términos de ciencias naturales, o en términos de historia, o en términos de sociología, pues evidentemente no va a ser un creador capaz de volcar contemporaneidad en su obra. Puede ser sincero y puede ser un artista interesante, pero no va a ser un artista contemporáneo. El artista contemporáneo tiene que estar a la altura de las cosas, a la altura de lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es una crisis ecológica y social. Entonces el arte contemporáneo trata de intersecarse, trata de meterse en esa cuña, en esa posibilidad de afectar la realidad para generar un nuevo devenir que sea más justo en primer lugar y más inteligente definitivamente que pues lo que veníamos haciendo hasta ahora con esta destrucción masiva de nuestro medio ambiente. Normalmente también el arte contemporáneo como tendencia se entiende en relación a los procesos creativos que utiliza. Ya no es pintura tradicional, usa medios alternativos, medios digitales o otros medios simplemente. El artista contemporáneo no está limitado al lenguaje de los tubos de óleo. El artista contemporáneo utiliza tierra, utiliza plástico, utiliza metal, utiliza fuego, utiliza tecnología, utiliza seres vivos, utiliza cualquier cosa que se ponga enfrente y con la que pueda construir un discurso artístico. Y en este sentido lo artístico, si va más allá de cualquier lenguaje pictórico, pues lo artístico es una investigación estética. Parecería contradictorio, parecería que la investigación estética es algo del pasado y que ya eso acabó en la modernidad. Eso es ridículo. Si el arte no investiga la belleza, si el arte no resulta una experiencia estética, entonces ¿qué estudia la belleza? Es muy importante que algo se haga cargo de ello. Y el arte lo va a seguir haciendo. Francisco de Paula Nieto y yo, que es un intelectual y un amigo muy querido, hemos trabajado también en otro sentido del arte contemporáneo o de la definición del arte contemporáneo. Él y yo creemos que existen también dos tendencias dentro de la contemporaneidad en general, no solo artística. Una es la de la contemporaneidad decadente y otra la de la contemporaneidad trascendente, o como Enrique Dussel la definiría, transmodernidad. La decadente es como la obra de Teresa Margolles,
La Decadente es como la obra de muchísimos otros artistas que no producen ninguna indagación real en términos conceptuales ni en términos estéticos, que simplemente presentan una realidad en cuanto tal y de manera grotesca. Y bueno, también no solamente hay artistas que lo hacen, también hay científicos que lo hacen, científicos que investigan cualquier tema sin importarles las consecuencias éticas de sus investigaciones, como está pasando en este momento en China con las intervenciones genéticas de monos y humanos o las modificaciones genéticas a seres humanos antes de nacer, a embriones. Y bueno, sucede en muchos otros aspectos. Pero bueno, también está esta otra contemporaneidad trascendente o transmoderna, que es la contemporaneidad de los grandes creadores de nuestro tiempo. Es la contemporaneidad de George Ligeti, es la contemporaneidad de Anish Kapoor, es la contemporaneidad de Zygmunt Bauman, es la contemporaneidad de algunos de los pensadores más críticos y más interesantes, Ilya Prigogine, y creo que en ese sentido esta contemporaneidad es capaz de proponer algo, proponer una dirección. No solamente denuncia, no solamente está diciendo qué mierda de situación, todo está tirado a la mierda. No solamente dice eso, como la contemporaneidad decadente y la obra de todos esos artistas decadentes, sino que aparte de ser una denuncia, es un anuncio, es una propuesta, nos lleva a otro sitio. Si el arte no nos lleva a otro lugar, entonces es un trip sin sentido. Es un trip que no vale la pena vivir, porque si solamente nos va a llevar a un lugar más abajo o a un lugar peor, ¿para qué? El arte es esta ensoñación, el arte produce una ensoñación y yo considero que esta ensoñación debe ser pues propositiva, cuando menos.